Muy buenas tardes. Rusia allana el camino hacia unas negociaciones con Estados Unidos. El Kremlin ha dicho que están listos para tener reuniones de estabilidad estratégica a niveles más altos con Washington, eso sí, si Estados Unidos está preparado para ello. Así lo ha asegurado la agencia rusa Interfax. Ambos países han tenido contacto esta semana, recuerden, el lunes, a través de sus jefes de inteligencia en Ankara, en Turquía. Entonces, el director de la CIA advirtió a Rusia contra el uso de armas nucleares. Y ahora, a unos pocos días de que se haya celebrado esa reunión, Rusia dice que quiere reunirse con Estados Unidos a niveles más altos. La cuestión ahora es, ¿habrá un encuentro entre quienes están viendo ustedes, Putin y Biden? Rusia sigue insistiendo en que es Zelensky el que debe ser convencido para entrar en la mesa de negociaciones respecto a la guerra. El portavoz del gobierno ruso ha hablado sobre la iniciativa de Silvio Berlusconi de atraer a Rusia y a Ucrania a las negociaciones, pero sugiere, Dmitry Peskov, que Rusia ya está convencida y que a quien hay que atraer es al presidente Zelensky. Eva Villanueva. Muy buenas. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha aplaudido cualquier esfuerzo de mediación y de paz. Sin embargo, ha señalado que no es a Vladimir Putin a quien hay que atraer a la mesa de negociación, sino a Volodymyr Zelensky. Críticas al presidente ucraniano, que ha ofrecido, al ser preguntado por la prensa, por las informaciones publicadas en el diario The Spectator, según el cual Silvio Berlusconi cree que solo él puede atraer a su viejo amigo Vladimir Putin a la mesa de negociaciones y pretende intentarlo antes de Navidad. Peskov ha señalado que el presidente Putin ha declarado repetidamente que siempre está abierto a los esfuerzos en términos de mantenimientos de paz y apoyar dichos esfuerzos. En ese contexto, atentos también a la reacción que ha llegado por parte del gobierno italiano, porque el ministro de Exteriores ha señalado a Antonio Tajani en La Stampa que estas informaciones no son ciertas. Y luego tenemos el asunto de los gasoductos Nord Stream, porque Suecia hoy ha confirmado las sospechas. Los gasoductos fueron saboteados. Sabotaje grave son las palabras que ha utilizado en su comunicado el que van a ver ustedes ahora mismo en pantalla, la justicia sueca, que ha confirmado que han encontrado restos de explosivos en las tuberías de los gasoductos. Han dicho que la investigación va a seguir analizando los tramos donde se encuentran los daños para ver si es posible dar con el sospechoso e imputarlo, porque, bueno, como ya pueden ver ustedes, todavía Suecia no ha podido dilucidar quién está detrás de ese sabotaje. Suecia lo confirma, pero Rusia quiere más. El Kremlin ha pedido una evaluación completa de los daños antes de decidir respecto a las reparaciones. Además, Rusia también ha dicho que es importante encontrar al que está detrás de todo esto. Vamos a entender un poquito más qué es lo que sucede respecto a este asunto. Marta Iser. Después de que Suecia haya confirmado el sabotaje en los gasoductos Nord Stream, la reacción de Rusia no se ha hecho esperar. Ha hablado su portavoz, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, quien asegura que Rusia ha recibido de forma positiva la confirmación por parte de Suecia de su versión de que se produjo en su día un ataque terrorista en esos gasoductos. Eso sí, Rusia apremia a Suecia a que siga adelante con la investigación, que no se quede ahí, ni mucho menos. Dice, es importante encontrar a quién está detrás de esto. Así que el Kremlin dice que se mantiene a la espera de una evaluación completa de los daños en los gasoductos antes de avanzar a la hora de decidir sobre esas reparaciones. Además, en el comunicado oficial que ha publicado Suecia, bien indica en uno de los párrafos que la investigación va a proseguir para seguir analizando los tramos donde se encuentran los daños en los gasoductos para ver si de esa forma es posible dar con el sospechoso e imputarlo. Después del confirmado sabotaje en los gasoductos Nord Stream, ahora la clave está en qué otras infraestructuras europeas de energías son vulnerables a los ataques. La agencia Bloomberg ha hecho una lista de todas esas infraestructuras. Marta, cuéntanos cuáles son. Después del confirmado sabotaje en los gasoductos Nord Stream por parte de Suecia, ahora la clave está en qué otras infraestructuras europeas de energía también podrían ser vulnerables a ataques. El daño del Nord Stream, de los gasoductos Nord Stream, ponía en relieve la vulnerabilidad de las redes energéticas de Europa. Y además tenemos que tener en cuenta que también después del misil en Polonia,
se están manteniendo las preocupaciones de que el conflicto bélico se amplíe, aunque la intención es calmar las aguas. Vamos a ver cuáles son las infraestructuras energéticas europeas que ahora mismo podrían estar en foco. Por un lado tenemos el Baltic Pipe, el gasoducto báltico, que es capaz de transportar hasta 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde Noruega a Polonia a través de Dinamarca. Fue inaugurado precisamente el día de las explosiones del Nord Stream y permite a Polonia y a los estados bálticos diversificar su suministro de energía. Una ruptura en este sistema sería un duro golpe para Polonia, que tiene poco almacenamiento de gas. Luego tenemos EstLink y Nordbalt. Son cables eléctricos submarinos. Los dos cables EstLink conectan Estonia y Finlandia, mientras que el Nordbalt une Suecia con Lituania. Cortarlos aislaría a las antiguas repúblicas bálticas soviéticas de la red europea en Finlandia y Suecia. Europipe 2 y Langelt son gasoductos que transportan gas noruego a Alemania y Reino Unido y podrían ser bastante vulnerables, ya que gran parte de su trayecto atraviesa aguas remotas y estamos hablando de más de 1.600 kilómetros de trayecto. Luego también tenemos que mirar a la isla danesa de Bornholm. Es una isla del mar Báltico con un centro de energía eólica marina de Alemania y Dinamarca. Todavía no opera, para eso le quedan años, pero se trata de un enclave difícil de proteger, así que un incidente allí supondría un duro golpe a los esfuerzos de Europa por avanzar en su independencia energética. Y por último tenemos que mirar a las terminales de gas natural licuado que contienen el gas almacenado por parte de Europa. Cualquier ataque también supondría un duro golpe, un impacto grave sobre los intentos de Europa para prepararse para el invierno. Así que nosotros nos quedamos con el punto de mira puesto sobre todos estos enclaves, estas infraestructuras energéticas de Europa que podrían ser vulnerables a cualquier ataque. Bueno, y hablamos también de la relación de China con Rusia porque parece ser que es muy útil, no lo decimos nosotros, lo ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron. Se refiere concretamente a su habilidad de poder presionar a Rusia, sobre todo respecto al uso de armas nucleares. En una entrevista con el Financial Times ha celebrado Macron que Xi Jinping tenga la habilidad de decirle a Putin que pueden trabajar juntos, que pueden respetarse, pero que no puede cruzar la línea sobre las armas nucleares y que debe prestar atención a la ley internacional. Hasta el momento China no ha culpado nunca a Rusia de haber iniciado la guerra y ambos países siguen asegurando que tienen una amistad sin límites. Para Macron, esta amistad es muy útil. Una semana más la geopolítica vuelve a ser protagonista, desde luego, en los mercados y en la economía mundial. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Buenas tardes, un placer como siempre. Y bueno, empezábamos el informativo, Luis, hablando de cómo parece que Estados Unidos y Rusia van acercándose un poquito más y van allanando un poco el camino para que haya negociaciones a un nivel más alto. La cuestión es a qué nivel, ¿no? ¿Existiría la posibilidad, crees, Luis, de tener una reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin próximamente, o eso sería descartable? Bueno, lo que hemos asistido, ¿no?, hace nada, pues unos días, la cumbre del G20 ha dejado algunas cosas que es importante mencionar, ¿no? Por ejemplo, ya hay algunos datos que nos muestran que algo está cambiando en el curso de la guerra. Por ejemplo, tenemos que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en representación de Rusia, Putin no ha ido por aquello de evitarse también un poco el escarnio y el tirón de orejas en público. Bueno, pues Sergei Lavrov no se levantó cuando habló Zelensky en el plenario, cuando intervino ante el resto de líderes del G20, y a su vez ninguno de los representantes de los líderes del G20 se levantó cuando habló el ministro de Exteriores ruso, con lo cual eso ya da muestras también de que algo se está moviendo detrás. Además, como decías, también el papel de China llamando junto con Estados Unidos en esa reunión que tuvieron Biden y Xi Jinping, llamando a evitar por todos los medios un conflicto nuclear y en concreto el uso de armas nucleares en Ucrania. Justo pues, unas horas después saltaba la noticia de ese misil que impactaba en Polonia, que afortunadamente pues no ha representado el peor de los escenarios que cabría esperar. A largo plazo, hombre, que Biden se reúna con Putin a día de hoy es una cuestión que parece lejos, es una cuestión lejana que no parece que sea posible, lo que no quiere decir que entre ellos no haya canales de comunicación.
¿de acuerdo? Pero una reunión cara a cara entre el jefe del Kremlin y el jefe de la Casa Blanca, yo creo que a día de hoy pues está bastante alejada de poderse celebrar. Bueno, hablabas, por ejemplo, de cómo Macron, lo decíamos antes, ha reconocido que China es extremadamente útil para negociar con Putin. ¿Lo estaría haciendo? No sé hasta qué punto consideras que China está mediando un poco en todo esto que parece que últimamente estamos viendo como la relación entre Occidente y Rusia hacia las negociaciones parece un poquito más... no sé cómo calificarlo, pero un poquito más relajada, ¿no? No tan tensa como hemos visto últimamente. No sé qué papel puede tener China en todo esto, teniendo en cuenta la reunión de Biden, con Biden, por ejemplo, el otro día, y todas las reuniones que ha tenido con todos los mandatarios occidentales, Xi Jinping, en esta cumbre del G20. Claro, aquí tenemos que recordar que China es ya de hecho la segunda potencia mundial, es decir, sorprende que a lo mejor a la gente que nos movemos en el mundo de las relaciones internacionales no, porque ya entendemos que China está llamada y de hecho lo está haciendo a jugar un rol importante a nivel mundial. China desde el principio del conflicto ha jugado una posición no intermedia, pero sí una posición un poco no tan avanzada como el bloque occidental, porque ha jugado un poco ese doble juego de no romper del todo con Rusia, pero intentando mantener una posición un poco sui generis. Esto que comentaba de la reunión de Xi Jinping con Biden y ese llamamiento precisamente a cuidado, que no podemos ni queremos utilizar o que se utilicen armas nucleares en Ucrania ni a nivel mundial, bueno, pues yo creo que China está precisamente por esa posición que no ha roto totalmente o que no ha roto de la manera pública, manifiesta, como lo han hecho, por ejemplo, líderes occidentales, sobre todo del entorno OTAN, por esa posición un poco más escéptica, entre comillas, si se quiere, de China. Bueno, pues podría hacer un poco como de puente, de enlace, a lo mejor con las próximas negociaciones o intentando convencer a Putin o intentando mover algún hilo que posiblemente, como digo, se esté moviendo, solo que a la luz pública pues todavía no ha salido. Pero yo creo que China está llamada a jugar un papel importante, que yo creo que el propio Xi Jinping y el propio gobierno chino es consciente de su responsabilidad y del papel que puede llegar a jugar precisamente cuando algo, como decía, se está moviendo y así lo hemos visto en esa cumbre del G20, sobre todo en la reacción tanto por parte de la representación rusa con ese chaparrón que aguantó el ministro de Exteriores Lavrov cuando habló Zelensky, como esa calma cuando habló el representante ruso ante el plenario del G20. Eso creo que es muy indicativo de que algo se está moviendo, solo que a día de hoy, bueno, pues no tenemos exactamente el dato de en qué se está manifestando todo esto. Y Luis, por último, te quería preguntar por la noticia que hemos conocido hoy en torno a los gasoductos Nord Stream, a esas explosiones que hubo hace unas semanas. Suecia finalmente ya ha dicho que se ha probado que hubo un sabotaje. Es cierto que desde hacía semanas también ya pues veníamos hablando de cómo distintos líderes estaban apuntando a que era probable que hubiera un sabotaje, pero ahora ya se ha confirmado por parte de la investigación. Lo que sigue coleando y lo que todavía no ha dicho Suecia, que está realizando esta investigación, es ¿quién perpetró ese sabotaje? Rusia ha pedido hoy que, por favor, salga a la luz ese detalle. No sé si tienes alguna información de quizá cuándo podríamos conocer el resultado y no sé por qué está tardando tanto, porque luego en otras investigaciones dan resultados preliminares, como es el caso de lo que sucedió con los misiles que cayeron en Polonia, que no habían pasado ni 24 horas y ya estaban diciendo que no habían sido misiles rusos, pero aquí no se dice absolutamente nada de quién podría estar detrás de este ataque, si podemos considerarlo como tal, o por lo menos sabotaje, que es la palabra que han utilizado desde la investigación. Quizá esto nos pueda decir alguna pista, dar alguna pista sobre quién podría estar detrás, el hecho de que todavía no se sepa nada. No sé, Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que Suecia ha dicho es que ha encontrado trazas rusas, es decir, qué tipo de trazas, es decir, parece ser que el elemento ruso está presente. El hecho de que desde el mismo gobierno ruso, desde el entorno gubernamental de Moscú, se haya pedido que por favor se siga investigando y Rusia, como decíais también hace unos minutos, ha cogido muy positivamente que se siga profundizando para esclarecer exactamente
quién ha sido, bueno, pues también es bastante curioso. Aquí, claro, también estamos hablando de un gasoducto que en la mayor parte del tramo es subacuático, está por debajo del agua, ¿no? Está dentro del mar. Con lo cual, el ataque a un gasoducto, comparándolo con el ataque que hemos visto esta semana en territorio polaco, es un poco más light, ¿no? Por así decirlo. Al final, un cohete que impacta sobre terreno de un Estado OTAN podría haber dado lugar a la activación del artículo 5 del Tratado de Washington, del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, que también introduce una cláusula de defensa colectiva homologable para los Estados miembros de la Unión. Y bueno, pues esa trascendencia era mucho mayor en el caso del impacto terrestre y en el caso del misil que impactaba en territorio polaco. Precisamente la trascendencia que eso puede tener. Al final, un gasoducto es una infraestructura, genera inconvenientes. También hablabais de las infraestructuras clave a día de hoy en Europa en materia energética, pero precisamente por la trascendencia que tiene una cosa y que tiene la otra. Yo creo que no podemos comparar ese sabotaje de una infraestructura, por mucho daño que pueda hacer en algunos países de Europa, ahora que el frío sobre todo se avecina y en el este de Europa pues el invierno es especialmente duro. La trascendencia o la relevancia de ese sabotaje no es el mismo que podría haber tenido, como decía, el impacto de ese misil, que podría haber llevado a la activación de las cláusulas de defensa colectiva, que para que los espectadores nos entiendan, pues significa que un ataque contra un Estado miembro de la OTAN, o de la Unión Europea, en el caso del artículo 42 del Tratado de la Unión, significa que el resto de países socios de la Alianza o de la propia Unión Europea lo entienden como un ataque a su propio territorio. Con lo cual, precisamente por la relevancia y las consecuencias que podía haber tenido para el desarrollo de la guerra, bueno, pues yo creo que es lo que marca fundamentalmente que a día de hoy, bueno, pues en un caso rápidamente se saliera a desmentir y en otro caso, bueno, pues sea un poco, como decías tú, menos claro, ¿no? Pero yo creo que finalmente sabremos o descubriremos la fuente del sabotaje del gasoducto y podremos exigirle responsabilidades, porque precisamente también la posición rusa va encaminada en ese sentido. Y habrá que ver también en el hipotético caso de que se descubriera que Rusia estaba detrás de todo esto, cómo respondería Occidente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el lugar, como decías bien, Luis, donde se produjo ese sabotaje, que al final pues es en el mar, en el océano y no en un territorio OTAN, que sí que podría bueno, pues básicamente generar que se tenga que aplicar ese artículo 5 de los principios de la OTAN. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEO. Gracias, como siempre. A vosotros, como siempre, un placer, que tengáis buen día. Igualmente. Nosotros seguimos hablando de China, sobre todo porque está aumentando la preocupación ante el aumento de casos de coronavirus que podría acabar en el bloqueo de la capital. El distrito más grande de Pekín, Chaoyang, donde se encuentran embajadas y grandes residencias, ha instado a la gente a quedarse en casa durante el fin de semana. Los brotes de COVID han crecido en numerosas ciudades chinas, incluso cuando el país ha ajustado todavía más sus reglas de COVID. El jueves se alcanzó un récord de contagios de 466 y hoy se han anunciado 232 casos hasta las 3 hora local, hasta las 3 de esta tarde. Este fin de semana, por tanto, va a ser clave para frenar los contagios de coronavirus en China. Bueno, todavía quedan muchísimos temas de los que hablar, por ejemplo, las últimas declaraciones que ha hecho Jeremy Hunt, el canciller británico, después de anunciar ayer su plan fiscal, que no sentó también a los mercados financieros, y también tenemos que hablar sobre todo del coste del Mundial de Qatar, uno de los más altos, el más alto realmente de la historia, y de lo que les va a costar, por ejemplo, a los aficionados que quieran acudir a un partido allí, o lo que les va a costar la cerveza, por ejemplo, que no va a ser poco. Eso será enseguida, a la vuelta de publicidad. Tras anunciar ayer su plan fiscal, Jeremy Hunt ha sembrado la confusión en la comunidad económica internacional. Ayer el canciller británico anunció que su gobierno iba a recortar gastos de forma masiva. Decía que algo más de 27.000 millones de libras de ahorro iban a venir del recorte de gastos. Pero hoy ha venido a decir lo contrario. Hoy Hunt, en una entrevista con la CNBC, ha asegurado que es importante apoyar a la economía, a las familias, a las empresas, para poder pasar este momento tan difícil. Y dice que estaría mal hacer que esa recesión, que ahora mismo ya está sufriendo el país, empeorase. Sin embargo, lo cierto es que Jeremy Hunt sí que ha recortado el gasto del gobierno. Por lo tanto, son palabras que desde luego pueden confundir a algunos británicos, teniendo en cuenta
el anuncio del plan fiscal que se hizo en el día de ayer. La economía del Reino Unido ya está en recesión y su futuro se avecina lleno de nubarrones. Sin embargo, hay un rayo de esperanza para la economía británica. El Mundial de Fútbol que empieza este domingo. ¿Qué pasaría si Inglaterra ganara el Mundial? Este año la ansiada victoria no solo supondría una alegría para los británicos, sino también para la economía, porque los mundiales suelen servir como un gran impulso para la economía británica. Sin embargo, este año hay algo muy distinto. El Mundial no se celebra en verano. Hace frío ahora y la gente prefiere quedarse en casa viendo los partidos antes que salir a consumir a los pubs. Por eso, fíjense en los datos de un estudio de Global Data. Espera que el gasto retail durante el Mundial en Reino Unido caiga un 19% respecto al torneo de 2018 y un 46% respecto a la Eurocopa de 2021. Aún así, el Mundial va a ser un chute de energía para la economía británica. De hecho, el estudio recogido por Bloomberg estima que el gasto en comida y bebida va a superar las 1.000 millones de libras, como ven ustedes en este gráfico. Estiman también que el gasto en televisiones va a llegar a las 318 millones y en ropa de deporte será de 197 y de 61 millones solo en souvenirs. Y hablando del Mundial, bueno, si ayer les contábamos que el Mundial de Qatar ha sido el más caro de la historia en cuanto a los costes de la organización, el precio de las entradas de los partidos no iba a ser menos. Un estudio asegura que las entradas del Mundial de este año son las más caras de la historia reciente, y es que los fans que quieren acudir a los encuentros van a tener que desembolsar un 40% más de lo que tuvieron que pagar por ver un partido en el Mundial de Rusia de 2018. Los tickets de la final cuestan la friolera de $812 de media, según un estudio recogido por Reuters. Quien vaya al Mundial de Qatar va a tener que pagar una de las entradas más caras de la historia para ver este torneo, pero además tampoco van a poder llevar a cabo una tradición mientras ven estos partidos: beber cerveza. Y es que los organizadores de la Copa del Mundo en Qatar habrían prohibido la venta de alcohol dentro de los estadios y además, bueno, esto ocurre después de que hubieran disparado también el precio de la cerveza. Eva Villanueva, cuéntanos. Muy buenas, quedan 2 días para que arranque el Mundial de Qatar y el Emirato ha exigido a la FIFA que deje de vender cerveza en los estadios. Todo un mazazo para los espectadores, sin lugar a dudas, pero lo que es más importante, puede generar un serio problema a los organizadores, un problema económico, porque uno de los principales patrocinadores es la marca de cervezas Budweiser. Este movimiento, esta censura de la cerveza, pondría en un compromiso al máximo organismo del fútbol mundial, con Budweiser, que podría exigir una indemnización millonaria al Mundial del Fútbol al no recibir la visibilidad requerida y no poder vender sus productos en los estadios. Según el periódico británico The British Qatar, a instancias de la familia real qatarí, se está presionando a la FIFA para que cese la venta de cerveza en los estadios, una de las pocas zonas en las que se puede consumir alcohol. Hablamos de la primera vez que se celebra un Mundial de Fútbol en un país musulmán con restricciones al alcohol, y hablamos además de unas condiciones que situaban a Budweiser con los derechos exclusivos para vender cerveza en la final y servir. Así estaba previsto sus productos en el FIFA Fan Fest, con capacidad para 40.000 personas en el Parque Al Vida del centro de Doha, como además en el perímetro que rodea cada estadio. Además, a un precio bastante interesante. En el mundial más caro de la historia, 220.000 millones de dólares, es lo que cuesta el precio de la cerveza. Según Reuters, estaba previsto que fuera 50 cataríes reales, atención, cerca de 14 euros por medio litro de cerveza. Y dejamos el Mundial de Qatar para hablar del Banco Central Europeo, porque celebra el día de los repagos de los TLTROs. ¿Por qué lo decimos? Pues porque hoy empieza la mayor retirada de liquidez del sistema bancario de toda la eurozona en la historia. Hoy el Banco Central Europeo ha dado a los bancos la primera oportunidad de que paguen por adelantado cientos de miles de millones de euros de los famosos préstamos TLTROs. Unos préstamos con los que el Banco Central Europeo habría prestado 2,1 billones de euros en total y con los que el Banco Central estaba perdiendo millones de euros por los bajísimos tipos de interés que estaban pagando los bancos por ello. Ahora el BCE ha empeorado las condiciones de esos préstamos y ha ofrecido a los bancos que, para evitarlas,
paguen por anticipado. Hoy se da una de esas primeras ventanas para devolver los préstamos y va a ser una de las mayores retiradas de liquidez que haya hecho el Banco Central Europeo en su historia en la eurozona, y va a tener un gran impacto en la deuda de países periféricos, sobre todo, entre ellos España, Grecia, Portugal o Italia. Y es que ahora que se devuelven los préstamos se libera el colateral que había quedado bloqueado por esos préstamos, es decir, que hoy van a volver a negociarse una infinidad de bonos del gobierno de Italia y España que eran colateral de estos préstamos. Si los bancos deciden vender esos bonos que ahora ya pueden negociarse, los precios podrían hundirse y sus rendimientos volver a dispararse. Por eso, mucho cuidado con lo que pueda suceder en la deuda europea hoy. Las consecuencias de la inflación ya son más que evidentes. Por un lado, tenemos a los consumidores cada vez más reacios a gastar por el castigo que ya sufren sus bolsillos por culpa de la inflación. Y es que según un estudio de Trivago, los europeos ya han empezado a recortar sus presupuestos para viajes. El portal de reservas ha detectado que para el periodo entre noviembre y enero sus usuarios han empezado, como les decíamos, a recortar esos presupuestos. Vamos a ver si podemos alcanzar ese dato que nos decían hoy desde Trivago, unos bolsillos que, por cierto, pues siguen sufriendo por culpa de la inflación. Y dice el portal de reservas que ha detectado que para el periodo entre noviembre y enero sus usuarios están reservando hoteles más baratos y con estancias más cortas, que están haciendo más clic en opciones baratas que en esos mismos meses de 2019, que fue antes de la pandemia. Eso sí, dice el jefe de la compañía que las reservas este trimestre están en niveles prepandemia, es decir, que la gente quiere viajar y no va a dejar de hacerlo, pero eso sí, han empezado a ser más conscientes del gasto y por eso están buscando opciones más económicas. Pero ¿se imaginan que su empresa le regalara 2.500 euros para sortear la inflación? Bueno, es lo que van a hacer, lo que van a ver en sus bolsillos los empleados de Unicredit en Alemania. El banco italiano va a darles un bonus de 2.500 euros exentos de impuestos y de cargos de seguridad social que se van a pagar en diciembre, casi como si se tratase de un regalo navideño. Esto tiene mucho que ver con lo que anunció el gobierno alemán hace no mucho tiempo, que las empresas podrían otorgar bonus de hasta 3.000 euros para cada uno de sus empleados y que esos 3.000 euros no tendrían que pagar por impuestos. Bueno, y hoy también seguimos hablando del culebrón de FTX, que bueno, cada vez desvela cosas más extrañas. Ahora una presentación judicial de emergencia por parte de la compañía revela que Sam Bankman-Fried, su consejero delegado, transfirió activos de FTX al gobierno de Bahamas después de declarar su quiebra. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues que el gobierno de Bahamas se lo había ordenado. Así lo ha denunciado la propia FTX en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, y la empresa dice que esa conducta pone en serio cuestionamiento la solicitud de reguladores de Bahamas para ser los liquidadores de la quiebra. Esto es solo otro descubrimiento extraño más que ha surgido en torno a la compañía en las últimas horas, porque hemos tenido muchos otros. Por ejemplo, que FTX usó fondos corporativos para comprarles casas a los empleados de la empresa, o que Alameda Research, una sociedad relacionada con FTX, había enviado $1.000 millones a Sam Bankman-Fried en concepto de préstamos. El problemático exchange Genesis está pidiendo ayuda, ha solicitado un crédito de emergencia de $1.000 millones de inversores. Ocurrió antes de suspender los retiros en su sitio web, según el Wall Street Journal, que ha citado un documento confidencial de recaudación de fondo. Gabriel Montalto, cuéntanos. Como ya habíamos anunciado el día miércoles en Tiempo de Criptos, Genesis vuelve a ser ahora noticia según The Wall Street Journal, ya que está solicitando a los inversores una suma de $1.000 millones. El día miércoles habíamos comentado de que estaba suspendiendo retiros. Es una empresa que se dedica sobre todo al préstamo mediante criptomonedas, entre otras cosas, y ya estaba teniendo problemas ante la avalancha de retiros que se habían solicitado en los últimos días a raíz y por causa de lo ya sucedido y comenzado por parte de FTX. Así que de momento estamos viendo, Tether por otro lado anunció
de que no habría problema de liquidez en su stablecoin, ya que también habían rumores que estaban hablando de esto. Recordemos que todo esto empieza y todo esto se desencadena, sobre todo después de aquel acuerdo fallido por parte de Binance con FTX, cuando el día 8 de noviembre el CEO de Binance pide ayuda al CEO, el CEO de FTX, perdón, pide ayuda al CEO de Binance. Ahora son diferentes reguladores y sobre todo el Reino Unido quien está detrás también de Binance, ya que les interesa enormemente saber qué ha podido suceder que llevara a ese acuerdo fallido o preacuerdo fallido que había entre Binance y FTX, que se comunicó durante el día 8 y parte del día 9 de noviembre de este mismo año. Sin lugar a dudas, están siendo ya muchas los exchange o las diferentes empresas que están teniendo problemas, porque en el momento que nos encontramos de incertidumbre y sobre todo de ausencia casi total de confianza en todo el sector, muchísimos son los inversores que intentan realizar o retirar su dinero tanto por la parte fiat como por la parte de las criptomonedas, llevando a serios problemas de liquidez a muchas de estas empresas. Probablemente, y como yo lo anunció CZ, el CEO de Binance, es probable de que lo que había sucedido con FTX y ya remontándonos a mayo con Luna Labs pudiera ser solamente la punta del iceberg que realmente efectuara un efecto dominó en el medio plazo. Así que veremos cómo se va a desenvolver sobre todo este problema con Galaxy sobre todo, y vamos a ver cómo siguen las nuevas noticias. Igualmente, en Tiempo de Criptos del día de hoy seguiremos ampliando sobre esta noticia y otras más. Bueno, desde luego que la cascada de problemas que estamos viendo en las criptomonedas sigue siendo un aspecto clave en los mercados financieros, pero también lo es las declaraciones que van haciendo los distintos miembros de la Reserva Federal. Uno de los más halcones, James Bullard, habló en el día de ayer e incluso llegó a abrir la puerta a unos tipos de interés en el 7%, pero me parece a mí que los inversores no le dieron realmente mucha fiabilidad a esa posibilidad. José Luis Herrera, analista en Banco Big España. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Bueno, quería preguntarte si vosotros en Banco Big estáis dando también fiabilidad a esas declaraciones de Bullard, a ese estudio del que habló en el día de ayer, de que realmente por la regla de Taylor tendrían que subir los tipos de interés hasta el 7%. ¿Hasta qué punto crees que la Reserva Federal realmente podría hacer eso, subir los tipos tanto? Sí, efectivamente el presidente de la Reserva Federal de San Luis pues indicaba ese rango superior de tipo neutral pues en torno al 7%. Bueno, lo cierto es que si el mercado le hubiera dado más credibilidad a esos comentarios, a esas declaraciones, pues lo hubiéramos visto con un aumento abrupto en el bono a 10 años, ¿no? Un aumento de rentabilidad en el bono a 10 años que no se está produciendo. Lo estamos viendo en estos momentos al 3,79%, subiendo ligeramente, subiendo medio punto porcentual, pero sin grandes oscilaciones y siempre por debajo pues de ese nivel, digamos, barrera o psicológico del 4%. Lo que el mercado está de alguna manera comprando ahora mismo, o descontando o queriendo descontar, es el hecho de que estamos en un periodo desinflacionista, es decir, estamos ya en una tendencia de reducción de la inflación, lo cual no significa que vaya a eliminarse la inflación, que es algo muy importante a tener en cuenta, y desde luego pues cualquier dato pues que pueda surgir a partir de ahora que pongan entredicho este escenario, pues sí que podría producir pues un movimiento brusco en las bolsas, en la renta variable, pero por el momento pues zona de consolidación de niveles y bueno, pues irán sucediéndose lógicamente este tipo de comentarios, que también es importante para la Fed pues seguir lanzándolos, porque no olvidemos que un comportamiento digamos demasiado bueno para las bolsas pues puede crear ese efecto riqueza que se traslade en quizás un incentivo para el consumidor estadounidense, que al final retroalimente precisamente esa inflación que pretenden controlar.
Ya escuchábamos como algunos expertos, algunos analistas nos decían aquí en Negocios Televisión que a lo mejor lo que realmente quiere la Fed es que la bolsa caiga, que haya una recesión y que eso, pues básicamente acabe haciendo que la inflación baje. Por cierto, hablando de subidas en las bolsas, por ejemplo, ahora enseguida, cuando nos despidamos, José Luis, vamos a dar una información un poquito más en detalle, pero la avanzo aquí, y es que Bank of America dice que ha habido un nuevo récord de entrada de dinero en acciones en la última semana, que es el más alto, el nivel más alto en las últimas 35 semanas. Es decir, hay mucha gente invirtiendo su dinero ahora en la bolsa. ¿Cómo valoras un poco este titular que te digo, que te doy ahora mismo del informe de Bank of America, que haya tanta gente invirtiendo en bolsa? Bueno, agradezco que lo comentes aquí en primicia. Realmente eso es un arma de doble filo, porque no olvidemos que muchas veces la información que se obtiene de lo que hacen los particulares pues suele ser, digamos, contraria, ¿no? Lo que luego el mercado hace. Quizás sería más importante saber que esta entrada de dinero se ha producido, que todos estos flujos de entrada de dinero se han producido por parte de los gestores institucionales, por parte de los insiders, es decir, por parte de aquellos que tienen realmente conocimiento de lo que están haciendo las compañías, de lo que van a hacer las compañías y de lo que puede hacer la economía a partir de ahora. El hecho de que sea el grueso de los particulares pues el que esté suponiendo la mayoría de esta entrada de dinero, a mí me hace desde luego pues bueno, cogerlo con pinzas. Bueno, y por último, José Luis, quería preguntarte algo un poquito más técnico para ver si nos puedes echar un cable, pero ¿qué está sucediendo hoy en Europa? El Banco Central Europeo ya sabíamos que en su última reunión había empeorado, endurecido las condiciones de los teleterreos, porque al final los bancos pues estaban pagando muy poquito dinero al Banco Central Europeo por esas teleterreos y el Banco Central Europeo estaba teniendo que pagarles mucho dinero por los depósitos, por la subida de los tipos de interés. Claro, lo que dijo el Banco Central Europeo es que les daban oportunidad a los bancos de pagar por adelantado esos teleterreos. Y hoy se ha abierto una de esas primeras ventanas y claro, lo que dicen por ejemplo hoy desde la agencia Reuters es que muchos de esos teleterreos tenían colateral asociado que eran pues por ejemplo bonos soberanos de Italia o de España y claro, en el caso de que se pague por adelantado esos teleterreos va a significar que se va a liberar todo ese colateral y eso básicamente pues también significa que esos bonos que hasta ahora no se podían tocar ya van a aumentar la oferta de bonos negociables que hay ahora mismo en el mercado y claro, si aumenta la oferta y los bancos deciden vender esos bonos, entiendo que también va a tener un efecto en los precios de los bonos que van a caer y las rentabilidades de los bonos pueden subir. ¿Consideras que esto puede pasar teniendo en cuenta lo que acabo de explicar un poquito de lo que va a suceder hoy respecto al Banco Central Europeo? En la teoría eso sería el movimiento más lógico, desde luego. Es como cuando pues, una empresa lanza una emisión de acciones, ¿no? Que lo que hace es diluir el precio y en este caso pues, lo que haría es subir la rentabilidad de los bonos. La cuestión es que el Banco Central Europeo, tomando esta medida, pues también debería crear pues, algún tipo de restricciones, ¿no? Para que pues, todos esos bonos no puedan salir al mercado de forma abrupta y sobre todo para que no haya pues, distorsiones entre lo que viene a llamarse la periferia, ¿no? y los principales países de la Unión Europea, que es lo que siempre se ha cuidado muy mucho el Banco Central Europeo de evitar que ocurra, ¿no? Que haya pues esa disparidad de comportamientos entre unas áreas geográficas y otras. Entiendo que esa medida debería ir acompañada de, pues, bueno, de ciertas restricciones en cuanto a cómo proceder. Bueno, desde luego que tiene sentido teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo ha puesto en marcha, o al menos lo ha preparado, el TPI, ese famoso instrumento antifragmentación, sobre todo para ayudar a países como Italia, sin decir que era para Italia, pero en el caso de que sus rentabilidades suban sin que los fundamentales realmente lo puedan explicar, y ellos mientras tanto es verdad que están haciendo algo para, bueno, dejar de perder tantísimo dinero que estaban perdiendo que podría acabar perjudicando como, bueno, pues efectos un poco secundarios precisamente a estas rentabilidades de los bonos periféricos. Bueno, nos despedimos ya, José Luis Herrera, analista en Banco Big España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que pases buena tarde. Igualmente, buen fin de semana. Gracias. Igualmente, bueno, nosotros vamos a repasar ya esa noticia que les dábamos de Bank of America, porque parece que el dinero vuelve a fluir a la renta variable. De hecho, según datos de este banco americano, los flujos de entrada en la bolsa están en sus niveles más altos en las últimas 35 semanas. Esto para la última semana terminada este miércoles. Esto en dinero contante y sonante se traduce en 22.900 millones de dólares. Cuéntanos, Javier del Valle. Muy buenas tardes, Marta. Según el último informe de Bank of America, las entradas de capital en las acciones suben a un máximo
de 35 semanas. Los inversores vuelven a las acciones en el ritmo más rápido en unos 8 meses ante las señales de un enfriamiento de la inflación. Ya lo estamos viendo en las últimas semanas, como esos datos mejores de CPI y de PPI que lo que el mercado esperaba están haciendo que los mercados repunten en las últimas semanas. Sin embargo, el equipo de Bank of America advierte que el repunte se desvanecerá pronto a los riesgos de ganancias y los bancos centrales firmes con sus subidas de tipos agresivas. Los fondos de acciones globales vieron entradas de hasta 22,9 mil millones de dólares en la última semana, según el banco, y este sería, como hemos dicho, un máximo de 52 semanas, y 4,2 mil millones en el mercado de bonos de entradas de capital. Los estrategas de Bank of America, que están dirigidos por el analista y estratega Michael Harnett, dicen que predicen solo un giro de política de la Fed para mediados de 2023, entre más o menos junio o julio, y que cualquier intento de anticiparse a este pivot sería un gran error. Además, ayer tuvimos la presentación de Bullard, donde nos dejaba claro que usando la regla de Taylor todavía no estaríamos en territorio restrictivo y faltaría todavía un poco más de subidas de tipos para llegar a ese terreno. La volatilidad además del S&P 500 se ha relajado en los últimos meses después de cambios bruscos que hemos visto durante todo el año. Y, de hecho, el índice S&P 500 acaba de transcurrir 5 sesiones consecutivas sin cerrar ni un 1% más alto ni más bajo por primera vez desde enero, para que veamos la volatilidad que estábamos teniendo todo este año, y esta semana pues está siendo más tranquila. Estaremos alerta a ver cómo afecta al mercado todas estas noticias y ver si esa entrada de capital se mantiene constante o ha sido un engaño para seguir bajando. Gracias, Javier. Y ya por último nos hacemos eco de lo que está sucediendo en Twitter, que parece estar sumido en el caos. Incluso algunos hashtags como RIP Twitter son trending topic después de conocer que los empleados están renunciando en masa a sus puestos de trabajo. Todo ocurrió después de que ayer Elon Musk les diera un ultimátum, trabajar largas horas a altas intensidades o dimitir, y anoche Musk llegó a decir que no estaba preocupado por las renuncias porque las mejores personas se quedan. A esto se le suma que la compañía ha notificado también a la plantilla que va a cerrar sus oficinas y que va a cortar el acceso con tarjeta hasta el lunes. Incluso algunas informaciones apuntan a que los agentes de seguridad han empezado a expulsar a algunos empleados en una oficina de Twitter. Mundial, negociaciones, básicamente esas son pues algunas de las palabras clave en la jornada de hoy y que hemos repasado aquí en el informativo de Negocios Televisión. Negociaciones porque parece que Rusia y Estados Unidos cada vez están más cerca de negociar a niveles altos. Eso ha dicho Rusia, eso es lo que quieren. Lo que no sabemos es realmente hasta qué nivel van a llegar. Podría llegar incluso a una reunión cara a cara entre Joe Biden y Vladimir Putin. Nos decía un experto en geopolítica hoy que eso parece bastante lejano, pero quién sabe si realmente sus equipos, sus distintos equipos, los de cada uno, están hablando con el otro para intentar negociar algo. Bueno, con eso nos despedimos de aquí del informativo de Negocios Televisión. Les dejamos como siempre a partir de las 3 de la tarde con Rolling Stocks, a partir de las 3 de la tarde con Marta Isern para analizar todas las noticias de la jornada y analizar también pues los movimientos en bolsa. Muchas gracias por estar ahí.